Bueno, listo, ahí se inició la grabación. Bueno, chicos, ¿lo ven ahí? A ver si veo el chat. Sí, bueno. Entonces, acá el ejercicio consiste en calcular el volumen de la función ahí raíz de x, pero cuando rota alrededor del eje x y alrededor del eje y. O sea, son dos volúmenes distintos, obviamente, ¿no? Y comparar los dos resultados. ¿Mm? Como vieron, generalmente, no voy a hacerlo en forma absoluta, no voy a decir que siempre, pero generalmente resolver la integral para calcular el volumen generalmente no es el problema. ¿Sí? No estoy diciendo que siempre es fácil, sino que ese no es el problema. El tema es plantearlo, o sea, cómo lo piensan ustedes al ejercicio para llegar al volumen que está pidiendo, al valor que están que deben calcular, digamos, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos la raíz de x entre 0 y 4. Y dice que lo tenemos que hacer rotar alrededor de cada eje coordenado, o sea, alrededor del eje x y alrededor del eje y. Si lo hacemos rotar alrededor del eje x, además de identificar la curva, que es y igual a raíz de x tiene que ser la variable independiente, esto es importante, ¿eh? Además, tengo que identificar entre qué valores me está pidiendo calcular el volumen, que acá está más que claro, en el intervalo 0,4. Entonces, al hacerlo girar, queda ese cuerpo que está ahí, que con las animaciones que vimos esto quedó un poquito arcaico, pero bueno, es lo que uno generalmente hace en el papel, digamos, ¿no? Este cuerpo, que no es ni más ni menos que algo parecido a la parte superior de una copa, nada más que está acostada, pero recuerden que es macizo, ¿sí? Este cuerpo fluctúa o gira alrededor de el eje X entre 0 y 4 y es engendrado o es generado por la curva raíz de X. Entonces, fíjense que en la integral definida colocamos raíz de x al cuadrado porque eso proviene de pi, si miran bien toda la fórmula, es pi por radio al cuadrado por altura. La altura es el diferencial de x. ¿Por qué es el diferencial? Porque nosotros lo íbamos achicando cada vez más, las rodajas, esas fetitas de cilindro, lo íbamos achicando para poder hacer el número de intervalos infinitamente grande. El radio es la función que va cambiando, ¿sí? Punto a punto, y pi por radio al cuadrado me da justamente la superficie de la base del círculo. ¿Podemos simplificar acá la raíz con la potencia y seguir viviendo felices? ¿Qué opinan? Sí. Bien. ¿Por qué puedo seguir siendo feliz y simplifico la raíz con la potencia? Sabes que lo de adentro de la raíz va a ser positivo porque va de 0 a 4. Bueno, muy bien. No se les puede enseñar nada, porque cuando aprenden algo lo dicen seguros. Es terrible. Bueno, es verdad, como es de 0 a 4, ahí cualquier valor de x que tome, la raíz está definida. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Si no fuera así es porque el ejercicio está mal inventado, nada más que por eso. O estoy armándolo mal yo, ¿no? Bueno, queda la integral de x, que es inmediata. Creo que no hicimos ejercicios, pero si la resolución de la integral, esto es igual que para área, ¿no? O para cualquier integral definida. Si la resolución de la integral amerita algún método, ya sea sustitución, partes o lo que fuera, conviene, ¿sí?, resolver la integral como un cálculo auxiliar aparte, como una integral indefinida, digamos, estoy diciendo, y después, una vez que uno vuelve a la variable original, si la hace por sustitución, ¿sí?, vuelven a poner los límites de integración. ¿Escucharon?
Porque si yo hago un cambio de variable, tengo que cambiar los límites, dentro del mismo ejercicio, tengo que cambiar los límites de integración. ¿Sí? Así que si fuera que yo tengo que aplicar una sustitución de variables, conviene hacer el cálculo aparte, hago como el método de integración, del que fuera, ¿sí? Lo resuelvo y después, una vez que tengo la primitiva, vuelvo al ejercicio original, saco la constante de integración y aplico la regla de Barrow con la variable original. Bueno, como dijimos, ahí hago las cuentitas y esto es el volumen, ¿sí? Dependerá en qué unidades me dan, si es centímetros quedará centímetros cúbicos, si es metros, metros cúbicos, lo que fuera. ¿Mm? Esto en análisis 2 lo van a ver como cuerpo, ¿sí? En realidad lo que van a ver es la superficie como si fuera la cascarita y a esto se le llama paraboloide, pero no es macizo en ese caso, en este caso sí. También van a ver análisis dobles y triples, algunas son de volúmenes, o sea, se puede calcular el volumen de otra manera, pero bueno, acá como aplicación de una integral sencilla o simple, ¿sí? Tenemos la forma, con esta fórmula, de calcular el volumen. Bueno, ¿se entendió esta parte? Sí, profe. Bueno, el ejercicio también dice calcular el volumen cuando la curva rota alrededor del eje Y. Como dije antes, acá tengo que mirar dos cosas. Miren, voy a volver para atrás y para adelante en la animación. Miren, ¿ven? Fíjense qué fue lo que pasó con la función. ¿Qué fue lo que pasa con la función? Cuando lo hago rotar alrededor del eje Y. Miren que no hicimos ningún ejercicio hoy de esto. ¿Qué es lo que notan de diferente? Si notan algo, digamos, ¿no? Gente buena. ¿Qué se nota ahí? ¿Qué diferencia tiene con, ¿cómo se llama? Cuando calculamos alrededor del eje X. ¿Qué estamos haciendo con la expresión de la función? ¿Sacas la inversa? O sea, lo pones todo dependiendo de Y ahora. Claro, Y bueno, seguís. sí. En muchos lados, incluso en algunos libros, aparece como función inversa, que no está mal, es correcto, pero quiero aclarar algo. Vieron que en el proceso de inversa, yo primero tengo que fijarme si la función es biyectiva para que tenga inversa. Tengo que aplicar el mecanismo, digamos, de despejar, si es posible, la X en función de la variable Y. O sea, la Y queda como variable independiente, la X como variable dependiente. Y después, a lo último, cambio X por Y e Y por X. Bueno, eso último no lo tengo que hacer. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla de inversa. No tengo que hacer un cambio de variables. Solamente escribo la X en función de la Y. Y, digamos, lo que uno tendría que hacer corporalmente es girar la cabeza y mirar qué pasa si yo a esta curva la hago rotar, o sea, los cilindritos se forman ahora en forma horizontal. O sea, los cilindritos van a quedar con la altura vertical. La base va a quedar como cuando uno dibuja un cilindro normalmente, como les hizo hoy Roxana. O sea, ¿qué pasa si yo voy a dibujar un cilindro así? Si pudiera agarrar un lápiz. A ver ahí, sí. Cuando uno dibuja el cilindro de esta manera. ¿Está? Sí. Ahí quedaría el eje. ¿Estamos? Bueno. Sería como invertir los ejes. Sabés que no te escuché bien. ¿Cómo? Que sería como invertir los ejes X Sí, por Y. claro. Y sería una En realidad, parábola. claro, pero no tengo que cambiar las variables. ¿Está? Claro. Claro, ahora es una parábola. Si uno la mira con cariño y de costado, ¿sí? Va a haber una parábola,
¿sí? O una rama de la parábola, la rama positiva, porque ahora el positivo es hacia arriba, ¿no? O, y cuadrado. ¿Está? ¿Mm? Bueno. Sí, sí. Y otra de las cosas importantes, una es esa, que no me tengo que olvidar de poner X en función de Y. Y otra de las cosas importantes es entre qué valores del eje Y tengo que calcularla. A ver, miren bien de dónde sale el 0 y el 2. ¿Está claro de dónde sale el 0 y el 2? Ojo que no siempre son las imágenes de estos dos valores. No siempre son las imágenes de estos. Ojo con eso. Incluso hay ejercicios en la guía que sí son tramposos. Por eso siempre conviene hacerse el gráfico. Ojo con ese tipo de cosas. No siempre el 0 es la imagen del 0 y el 4 es la imagen del 2. No, hay que mirar en el gráfico entre qué valores. Además, a veces el enunciado dice, dada la función igual a f de, igual a raíz de x entre 0 y 4, calcular el volumen engendrado al rotar alrededor del eje y. La información que te dan son valores de x y sin embargo vos tenés que calcular el volumen engendrado sobre el eje y. Así que 0 y 4 te sirve para vos encontrar el 0 y el 2, que van a ser los límites de integración de la variable y, pero no son los que intervienen en la fórmula del volumen, ¿sí?, que tenés que calcular. ¿Sí? Ojo con ese tipo de cosas. Lo que más ayuda es el gráfico. Lo que más ayuda es el gráfico. Para mí, no sé. Bueno, entonces, fíjense ahora, yo le llamé G porque no es la misma función que antes. Podrían ponerle F a la menos 1 también, pero siempre de Y, no de X. Entre dos valores de Y que acá queda claro que son entre 0 y 2, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que el cuerpo que engendra ahora al rotar al eje Y, nada que ver con el que estaba antes. Nada que ver. Si yo grafico así a mano lo que tenía antes, era este cuerpo, ¿sí? Macizo. Y acá tengo otro. Bueno, así que los volúmenes no tienen por qué coincidir. Si son iguales, es de pura casualidad. Está nada que ver una cosa con otra. Es otro cuerpo totalmente distinto. Bueno, obviamente que puedo resolver algebraicamente antes de integrar, poner y cuarta ahí, y esta integral ya la hicieron hoy, porque es la que hicieron con x cuadrado, que la vieron en la animación y todo. Así que voy rápido porque es el mismo resultado. Bueno, no tenía que tacharlo. Bueno, y una de las cosas que pedía, una vez que tenía los dos volúmenes, alrededor del eje X y alrededor del eje Y, decía comparar o algo así, ¿no? Sí, calcular y comparar. Bueno, comparar significa cuál de los dos es mayor y cuál es menor. En este caso, el volumen engendrado alrededor del eje X es mayor. Díganme si tienen alguna duda de alguno de las dos. Son dos ejercicios en realidad. Si tienen alguna duda o algo que preguntar, sobre todo del planteo, digamos. Después la resolución generalmente, como dije hace un ratito, es bastante fácil de hacer. ¿Entendieron, chicos? Pueden escribir si no tienen micrófono, no quieren hablar, pueden escribir. Yo estoy mirando el chat. Si después, si no preguntan, les voy a mostrar rápidamente la aplicación en GeoGebra para generarlo alrededor del eje Y, si te parece, así ya Dale, después... mostralo ahora, así queda como todo junto, digamos. Salgo de acá. Sí, cuando dejas de compartir eso, yo comparto. Sí, si yo supiera cómo salir de acá, a ver, no, esta es la anterior, ahí está. Sí.
Tenés que dejar de compartir para que... Sí, tengo que ir acá. Ahí creo que ya dejé, ¿no? Ahora me fijo. La crucecita, tiene que desaparecer la crucecita del rectangulito, tiene que aparecer la flecha de vuelta. No, si yo... Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno. Acá, que va a quedar en mi PowerPoint. ¿Es la misma profe de antes, Laura del Río? Acá es el sólido de revolución alrededor del eje Y. Pone un ejemplo, ¿ven? A ver que lo pongo un poquito para abajo. ¿Ven como les decía recién Fabián? Escribe la función con la variable Y. Pero si ustedes miran en este dibujo, esto que tenemos acá graficado no es esta curva, no es esta función. Esto es una función exponencial. ¿Qué función exponencial es esta que está dibujada? A ver, escucho. ¿Qué les parece? Escucho ofertas. Tiene un desplazamiento. Fíjense en que la común pasaba por acá. ¿Cuál sería la fórmula de esta función exponencial? X menos 1. No. E elevado a la X menos 1. Vale. Sí. Exacto, porque tiene un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha y eso se visualizaba o se hacía en la fórmula restándole en este caso 1 a la variable independiente. Si a e a la x, e elevado a la x menos 1, despejamos y, tendríamos que aplicar logaritmo en ambos miembros. Nos quedaría logaritmo natural de y igual a x menos 1. Pasamos el 1 sumando y ahí aparece logaritmo natural de y más 1. Los extremos de integración los puso la autora de esto entre 1 y 3. Entonces, vieron que Fabián les dijo que estos extremos, acá los extremos que ponen son para y ya directamente, ¿ven? Entre 1 y 3 son los valores de y. Hay que mirar el gráfico. ¿Dónde se encuentra este 1 y 3? Uno tendría primero que graficar la función exponencial y seguramente me darán algún dato para que yo pueda encontrar estos dos extremos a partir de los extremos que seguramente en el ejercicio me dicen para la X. ¿Qué les parece acá? ¿Qué datos me tendrían que dar para que aparezcan como extremos de integración para la Y 1, 3? A ver qué les parece. Este recinto, ¿cómo se estaría generando? ¿Cuáles serían las paredes de este recinto? La exponencial, ¿qué más? ¿Qué otra pared tiene este recinto? Me podrían decir y igual a 1 e y igual a 3 y el eje Y y dibujo el recinto. Y ya ahí me estarían dando cuánto vale 1 y 3. O a lo mejor me podrían dar alguna información de X para dibujar ese recinto, ¿sí? Ahora, fíjense cómo este recinto lo hago girar alrededor del eje Y. Lo mismo, ¿ven? Visualizar el sólido, muevo esto y ven que acá el eje Y parece como horizontal, pero yo lo puedo mover
ahí, para que aparezca vertical. Ahí está. Y ahí se ve el sólido. Vuelvo de vuelta. Esto es por la perspectiva, ¿no? Ese es el sólido alrededor del eje Y. Con extremos de integración 1 y 3. Bueno, acá está calculado, esta primitiva logaritmo natural de I, como les dijo Fabián, no es tan inmediata porque hay que hacerla por partes, que ya lo vimos. ¿Estamos? Bueno, a ver, que vuelvo. Yo después acá, me faltó poner una imagen, no lo hice ayer, pero bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, Fabián, te dejo de vuelta a vos, yo dejo de compartir. Y retoma vos la posta. Bueno. No te vayas lejos a ver si esto falla. No, estoy acá. A ver. Después vos subile el PowerPoint. Me parece que el PowerPoint no lo subí yo, así que ese subíselo vos. Estos dos sí, porque estaba probando a ver si funcionaba bien en mi máquina el Teams y ya lo subí, estos dos ejercicios que voy a hacer ahora. Sí, después lo subo, no hay problema. Ahí debería empezar a compartir, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve. Bueno, estos son dos ejercicios de la guía. Está el 34A y el 27. Bueno, empiezo por el 34. Hoy ya vimos bastante de esto, así que la dificultad es un poquito mayor que el otro, pero bueno. Dice, calcular el volumen del cuerpo engendrado por la figura limitada por las curvas. Ven que a veces, si bien en este caso son funcionales, a veces no son funciones, por eso habla de curvas, que se indican al girar alrededor del eje X. Bueno, tengo una parábola y una recta, está la respuesta ahí, graficamos, yo el ejercicio ya lo tengo hecho, así que va a ser medio aburrido mostrarlo, pero bueno, grafico la parábola y la recta, ¿sí? Y una de las cosas que hay que buscar en este caso es entre qué valores tengo que calcular el volumen engendrado. Y obviamente que esos límites de integración que voy a tener que usar van a ser las intersecciones de las dos curvas que me dan, de la recta y de la parábola. Entonces, primero busco la intersección entre ambas, ¿sí? Que son estos dos puntos, -1 y 2, ¿sí? Grafico el recinto, o marco el recinto, o pinto el recinto, como quieran, y esto lo hago girar alrededor del eje X. ¿Estamos? Bueno, como a mí me gusta pensarlo, pero es indistinto, mientras que ustedes lo funcionen bien, acá también está hecho como hacía Roxana, de restar cada radio al cuadrado, ¿ven? F al cuadrado menos G al cuadrado, o techo al cuadrado menos piso al cuadrado, y si no lo pueden pensar como primero fabrico el cuerpo sólido más grande, digamos, y después le saco el cuerpo
digamos, la parte hueca, que en este caso la engendra la parábola, ¿sí? Por eso es una resta de las dos. Entre los mismos límites de integración, porque es la intersección entre ambos. Acá está con un dibujo así totalmente casero, digamos, cómo se vería, digamos, en punteado está la parte de material que tiene, digamos, este cuerpo, ¿no? Que es lo que estoy calculando. O sea, este volumen, este resultado que ahora lo vamos a mirar, lo que me está dando es cuánto material estoy usando para construir esta pieza. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, más o menos. Hay una manito de Moretti ahí. Vos vas a entender. Justo te iba a escribir eso. Sí, siempre me acuerdo de Mario. Pero yo también lo tuve a Moretti. Sí, sí, mirá que lo he puteado siendo alumno, lo he insultado, he llegado a mi casa con unas rabietas, pero con el tiempo uno después lo termina valorando, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve la suerte de poder decírselo. Horas de tablero, ¿no? Horas de tablero. Sí, era, sí. Bueno, les explicamos a los chicos cursan dibujo, ¿no? Una materia que es representación o algo, ¿no? Sí, representaciones gráficas en primer año. Bueno, seguramente ellos deben hacer todo en algún medio digital, pero antes hacíamos todo en papel. Y a este profesor uno se lo llevaba para ver si estaba bien lo que había hecho toda la noche anterior, y él terminaba dibujándote con virome. ¿O no? Te terminaba dibujando con virome. Toda la lámina que vos habías estado claro, horas construyendo. Eso representaba que vos te ibas a tener que quedar toda otra noche para hacer... Ay, sí, Dios mío, nunca olvidaré. Y después pasé a Carletti, así que... Sí. Bueno, entonces acá, fíjense que está la función techo, que es la recta, digo, la función superior al cuadrado, menos la función piso al cuadrado. Ojo que no es la resta de las dos elevadas al cuadrado, eso es otra cosa, ¿eh? Sí, eso daría otra cosa, así que ojo con ese tipo de cuentas que hacen. Entonces, bueno, antes de integrar, uno puede trabajar el integrando. O sea, lo que queda acá por integrar lo puede trabajar algebraicamente, si quieren. En este caso conviene porque voy a llegar a una expresión polinómica que es mucho más fácil de integrar. Desarrollamos los cuadrados, sacamos vínculos, agrupamos y después integramos término a término. Bueno, y se evalúa con la regla de Barroul y listo. Ya no hay más que decir, o sea, la integral es relativamente fácil de hacer. Pero el planteo, digamos, es lo que uno tiene que tener claro. A mí me parece que aquel que sabe funciones, que sabe graficar medianamente bien, tiene una ventaja, digamos, de cómo imaginar el ejercicio. ¿Sí? Bueno. Si no tienen preguntas, muestro otro que creo que es un poquito más fácil. Creo que es más fácil, sí. Chicos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, bueno. Entonces, este es uno de los primeros ejercicios de volumen. Dice también alrededor del eje X. Acá está la expresión, digamos, que uno tiene que aplicar. Y es una recta entre 2 y 5 que gira alrededor del eje X. ¿Sí? Bueno. ¿Qué engendra, antes de mostrar el ejercicio, qué engendra una recta si la hago girar, una recta con pendiente positiva en este caso, ¿no? Y la hago girar alrededor del eje X? ¿Qué cuerpo engendra? ¿O genera? ¿Un cono? Una cónica. Bien. ¿Cómo? Un cono, y otro dijo, el muchacho dijo... Una cónica. Una cónica. Bueno, cónica es una curva, ¿está bien? El cuerpo se llama cono. Salen las cónicas salen de los conos, de las superficies cónicas.
sería un cono, es verdad. Si al cono le sacamos el vértice, le cortamos, le seccionamos la punta, nos da un tronco de cono. ¿Está? Entonces, esta recta tendría vértice ¿dónde? En la generación del cono. ¿Dónde tendría? ¿En qué punto tendría el vértice? Está bueno pensarlo antes, porque uno se imagina cómo va a quedar, y si después realmente queda como lo imaginó, es una especie de satisfacción. Y si no, bueno, puede reflexionar en qué se equivocó, ¿no? ¿Cuál sería el punto, el vértice del cono ese? Fíjense la recta por donde pasa, alrededor del eje X estamos hablando, ¿no? ¿En X igual 0? Claro, en 0, 0. Lo que pasa que a mí me dicen, mirá, tenés que hacerlo girar solamente de 2 a 5. Entonces, la punta de ese cono se va a eliminar. ¿Está? Y va a quedar justamente un tronco de cono, que es esto que está acá. Se está compartiendo, ¿no? El dibujito, o estoy hablando en el aire. Sí. Sí, se ve. Ahí está. Ahí está, ¿lo ven? Ahí se ve la recta, ¿sí? Y lo que se engendra, obviamente que esto es una representación en el plano y bueno, y estoy tratando de dibujar en 3 dimensiones. ¿Sí? Obviamente que con una animación hoy en día tenemos bastante más ventaja en ver lo que estamos calculando, ¿no? Bueno, y después fíjense que la resolución es muy fácil. Hay que elevar al cuadrado, que eso a veces se lo olvidan, porque viene de pi por radio al cuadrado. El 4/9 puede salir fuera de la integral y bueno, y hacemos la regla de Barrow y obtenemos el resultado. No hay mucho más de mayor dificultad para hacer, digamos, no sé. Si este tronco de cono fuera hueco, que es el ejemplo que hice yo hoy, que estaba en el PowerPoint, ¿sí? Hay que restarle, digamos, lo que voy a extraer del material. O sea, las acciones que uno hace, realmente las acciones que uno hace concretamente, le saco material, paso una mecha por acá, y paso una broca helicoidal por ahí, hago un agujero ahí, en el medio, está, bueno, ese agujero que voy a hacer ahí en el medio del cono, ¿sí? Produce justamente la extracción de material que tengo que hacer. Por eso se lo tengo que restar. Siempre tienen que ser cuerpos que salgan de la revolución, o sea, del giro de una... No es una revolución guevarista esto, sino del giro que tiene que hacer una curva alrededor de un eje. Siempre sale de esa manera, digamos. Todos los cuerpos que se engendran de esa manera se puede hacer así. Si no, esto no funciona. Bueno, no sé, chicos, si tienen preguntas, si terminaron de desayunar, si están tapados en la cama ahí mientras que nosotros estamos acá. ¿Se entendió bien, profe? Bueno, si lo tienen que hacer solos, ¿se animan? ¿Se sabrán? Sí, ¿no? Es importante que lo sepan, como les dije antes, uno a veces lo aprende para probar en la materia nada más, pero en realidad tiene que tener otro sentido, ¿no? Tiene que entender, porque acá se construye, después van a haber otras cosas que aplica esto. Y bueno, entonces lo que está bueno es entenderlo, digamos, ¿no? Uno hace un crecimiento en ese sentido. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Si tienen alguna pregunta sobre esto, chicos,
Bueno, No, profe. no sé. ¿No? ¿Entendieron todo, seguro? ¿Se entendió todo? Sí, profe, se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. Bueno, este tema es importante para si llegan a ir a final, ¿no? Obviamente. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, miren, tenemos dos opciones. ¿Vos, Fabián, querés decir algo? ¿Querés decirles algo? No sé si tienen alguna pregunta de algún ejercicio. Obviamente que esto por ahí tendrán preguntas cuando se pongan a hacerlo, pero hoy vimos un montón de ejemplos. Creo que ocupamos bastante el tema, digamos, ¿no? O sea, obvio que puede aparecer alguna pregunta nueva, pero digamos, seguramente nosotros lo habremos aclarado, pero bueno, que lo pueden preguntar, que no hay ningún problema por mensajería, que cuando tengan alguna duda, que consulten, que no hay drama, no sé. Bueno, a ver, no sé si quieren que hagamos algún ejercicio más o del teorema fundamental o del teorema del valor medio o de área o de volumen. Por supuesto, no los de la evaluación, ¿no? Porque eso los tienen que hacer solos. Pero si quieren, tengo allí uno preparado del teorema fundamental, si quieren, y si no, cortamos acá. Hoy la clase más corta. Los dejamos tranquilos. Si no, explico alguno más del teorema fundamental que no está en la guía, es un invento mío, por si a alguien no le quedó claro ese tema, que justamente es el que entró en la evaluación. Algunos vi que ya la entregaron, pero otros no. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio o no? Del teorema fundamental. Chicos, ¿qué quieren? ¿Eh? Que por mí estamos bien ya. ¿Ya están bien por vos? Bueno, muy bien. Si no, explico algo más. Están muy pasivos hoy, no sé qué pasa. Y están cansados, ¿no? Aparte, yo lo que observo es que en muchas materias, cuando ya se explicaron los temas que entraron en la evaluación, después se deja de explicar, entonces es como bastante difícil engancharlos cuando algo no entra en la evaluación, pero son temas importantes que tienen que saber, como vos hoy les nombraste, van a ver en análisis 2 la prolongación de esto y aparte los que vayan a final, ¿no? Porque muchos van a ir a final y tienen que saber estos temas. Bueno, decido yo. Voy a hacer un ejercicio más del teorema fundamental. Y después los dejo en total libertad de acción, ¿sí? A ver si puedo compartir yo ahora. ¿Se ve?
Sí. Sí, Roxana, sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Dice, determinar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a h de x en x igual 2. Bueno, h de x es una función que es suma de dos funciones, una lineal más una función integral. Esta función integral, a su vez, es una composición entre dos funciones, porque en el extremo no tenemos la variable x, sino que tenemos una función que depende de esa x. ¿Sí? Si tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente, adaptada a este ejercicio, ¿cómo era la ecuación de la recta tangente? Adaptada a este ejercicio. Tenemos el x sub 0 y tenemos nuestra función. ¿Cómo escribirían la ecuación de la recta tangente para este ejercicio? ¿Cómo quedaría? La derivada en 2. H' en 2 por X menos 2. más. Más H en 2. Perfecto. Esta sería la ecuación de la recta tangente para nuestra función. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular esto, ¿sí? Empecemos por h de 2. Voy a un cálculo auxiliar. ¿Y cómo calculo h de 2? A todas las x las tengo que reemplazar por 2. Entonces, 5 por 2 más la integral entre 1, 2 sobre 2 de t, logaritmo de t, diferencial de t. Acá, 2 dividido 2 nos da 1. Y vimos que si en una integral los extremos de integración coincidían, esto vale 0. Quiere decir entonces que h de 2 es 10. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo conocemos. Ahora hay que averiguar h' en 2. Y para eso primero tengo que averiguar h' de x. H' de x voy a derivar esta función, que es una suma. Entonces, derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada del primer término, 5. Más, y para derivar la función integral vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, que dice que tengo que evaluar la función que tengo en el integrando en el extremo superior. Quiere decir que me queda x sobre 2 logaritmo de x sobre 2, pero a todo esto, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Por la derivada del exponente, porque es función compuesta, o sea, 1/2. ¿Sí? ¿Estamos? A esta derivada la tengo que evaluar en 2. Cuando pongo un 2 acá, esto se hace 0 porque nos queda logaritmo de 1, ¿sí? Me queda 1, logaritmo de 1, todo eso por 1/2, pero todo esto da 0. Quiere decir que h' en 2 nos está dando 5. Bueno, ahora reemplazamos. Esto es 5
por x menos 2 más 10. 5x menos 10 más 10, 0. Ahí me quedó la ecuación de la recta tangente en x igual 2. Ahora hay que encontrar la normal. ¿Qué hago para encontrar la normal? ¿Solo cambio esto y ya está? Para encontrar la normal. ¿Cómo era la ecuación de la normal? Había que cambiar esto por recíproco y opuesto. Menos 1 sobre la derivada. Claro, pero después hay que hacer todos los reemplazos. Fíjense en que este número es menos un quinto. Recíproco y opuesto de h' de 2 por x menos 2 más h de 2 que no cambia. Y acá aplicando distributiva y agrupando nos queda menos un quinto x, esto es 2 quintos más 10. Así que 52 quintos. Cuidado porque algunos cuando buscan la ecuación de la normal lo único que hacen es dar vuelta acá y miren que no tienen la misma ordenada al origen la tangente y la normal. ¿Estamos? ¿Sí? Me podían haber dado variantes de este ejercicio y, por ejemplo, decirme, demostrar que la recta tangente a h de x por x igual 2 pasa por el origen de coordenadas. ¿Y qué hubiesen hecho si el enunciado del ejercicio era ese? Lo escribo acá, variantes. ¿Qué parte de este ejercicio hubiesen hecho y cómo concluirían? ¿Qué hubiesen empezado por buscar? La tangente en 2. La tangente, o sea, este proceso lo tendríamos que haber hecho, ¿sí? ¿Y cómo demuestro que pasa por el origen de coordenadas? ¿Cómo justifico eso? ¿No sería que cuando es 2 tiene que dar 0? ¿Qué cosa? Si es 2 tiene que dar 0. La tangente. No. O sea, la función... Esto ¿qué estás diciendo vos? Claro, eso que está señalando. Yo no estoy diciendo la función que pasa por el origen de coordenadas, estoy diciendo que hay que demostrar que la recta tangente pasa por el origen de coordenadas. Esta es la recta tangente. ¿Qué cosa
me está indicando que esta recta pasa por el origen de coordenadas. Que cuando Y cuando X X es 0, cero. es 0. Claro, si yo a la X la reemplazo por 0, la Y me da 0. No tiene ordenada al origen. Mejor dicho, la ordenada al origen vale 0. Si la ordenada del origen vale 0, está pasando por el origen de coordenadas. Lo que me están diciendo es demostrar la recta tangente que pasa por el origen de coordenadas, no la función. Ojo, estamos la recta tangente, ¿sí? Fíjense en que son todas cosas que estuvimos viendo con anterioridad. Recta tangente, cuando una recta pasa por el origen de coordenadas, derivadas, recta tangente y recta normal. Por eso este tema es muy integrador. Uno puede tomar de todo a partir de una función integral, ¿sí? ¿Estamos? Otra variante. Sí, dale. Calcular el volumen engendrado por la función h de x, su recta tangente y normal alrededor del eje y. No, Los internamos. ¿No? era una bromita nada más. Sí, más bien. Tan malos no vamos a ser. No sé. No, porque esto graficar es imposible. No, ya lo sé. Es más, esto, las funciones integrales, GeoGebra no las grafica, el que sí las grafica es matemática. Si yo le mando esto al matemática, me grafica la función integral. Por eso en algunos aspectos matemática es más poderoso que GeoGebra. Reconoce la función integral, GeoGebra no la reconoce, pero ya va a ir camino a reconocer porque están ampliando cada vez más le ponen más cosas a eso, a esa GeoGebra, ¿no? Por ahora la función integral no la reconoce. Pero este monstruo tiene una gráfica, y en matemática se puede visualizar esa gráfica. ¿Estamos? ¿Están allí todavía? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, dejo de compartir. Bueno, muy bien, algunos se fueron, pero hasta acá llegamos por hoy, ¿sí? Hoy les damos descanso antes de tiempo. Milagro, vale por todas las veces que los tuve fuera de la hora de clase. Dejo de grabar.